había ocurrido el regreso de los 24,000 millones a la tesorería de la Federación. ¿Dónde está atorada la situación? En este momento deben estar ya en los trámites porque no puede pasar del día 15 para que se regresen los recursos. Ahora bien, ¿en qué va a destinar la tesorería de la Federación los recursos? Eso ya es una determinación que se tomará en con las autoridades respectivas, pero el dinero tiene que regresarse. Esos fideicomisos ya no tienen por qué estar siendo un guardadito que anualmente venía desde hace muchos años en el Poder Judicial de la Federación, y son recursos que deben estar ya en la tesorería de la Federación. ¿Usted sabe si ya firmó Norma Piña? No, todavía no tenemos conocimiento de que estén reintegrados esos recursos en la tesorería, pero deben estar en los próximos 2 días, a más tardar el 15 de diciembre, y será un tema que platicaremos más adelante. Claro que sí, ministra. Mucho ruido entre los defensores de Norma Piña, la ministra presidenta, generó un comentario de usted, pero creo que muchos lo suscribimos también. Fue un informe de lamentos, de quejas, el de la ministra presidenta, con mucho respeto lo digo, Sí. En lugar de ser un informe de resultados. Sí, efectivamente, hace unos días fue el informe de las actividades, un informe anual que rinde el presidente de la Corte, y en el caso de la ministra Norma Piña, pues dio una serie de quejas, una lista de quejas, de lamentaciones, parecía un muro de lamentaciones en donde no informó absolutamente nada de lo que la actividad jurisdiccional y administrativa que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí se dedicó a quejarse del anterior gobierno, a quejarse de una serie de resoluciones que se emitieron en el Pleno de la Corte, y a señalar que esas fueron las causas de la reforma al Poder Judicial. A mí me parece que fue, como lo he comentado en algún otro momento, que fue una lista de quejas, de lamentaciones, y no hubo ningún informe de los resultados realmente que se debió haber presentado. Ahora bien, la reforma al Poder Judicial Federal no se dio por las resoluciones que se hayan emitido en el Pleno de la Corte y que no favorecieron al gobierno anterior. No fue así. La reforma al Poder Judicial se dio por varias causas. Una de ellas es porque la población considera que en México no hay justicia. La peor institución calificada por el INEGI en su encuesta, que se llama ENVIPE, es los jueces y magistrados. Estamos entre la Policía de Tránsito y la Policía Municipal, los peores calificados. Entonces es una institución donde, Vicente, los mexicanos no creen en sus jueces, en sus magistrados, no creen que haya justicia, no creen que la justicia sea efectiva, sea expedita, sea rápida. Entonces, ante esta situación, se da una reforma al Poder Judicial muy necesaria, que ya en México es una exigencia, eso es una realidad. Se da también por el tema de la corrupción que se ha dado dentro del Poder Judicial, por los casos de nepotismo o familiarismo entre los propios juzgados y tribunales. Se da también por el tráfico de influencias. Entonces, yo no escuché en ningún momento en el informe que se hablara justamente de la corrupción, del nepotismo, del familiarismo, del tráfico de influencias. Tampoco escuché que se dijera cuáles fueron los daños que causó el paro por casi 90 días en el año, un paro que se llevó a cabo auspiciado por la presidencia de la Corte e inclusive motivado por la presidencia de la Corte, porque todos recordaremos que incluso manifestó 3 minutos nada más, pero se fue a manifestar a las afueras de la Cámara de Diputados. Marchó. La ministra presidenta marchó, y eso me parece, y al posicionarse en la resistencia, me parece que fue una clara evidencia de que estaba ella a favor del paro que se dio en estos días, Vicente. Entonces, pues me parece muy grave todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 2 años. Ha sido una presidencia
que se ha puesto como opositora al gobierno, y al mantenerse en esa oposición al gobierno, al perder la imparcialidad y asumirse como oposición al gobierno, es donde perdió. Es una presidencia que jugó a las vencidas con el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y perdió. Y hoy la presidencia de la Corte, Norma Piña y el bloque de ministros que han votado con ella, no han asumido esa pérdida. Ha habido una falta de entendimiento político de una realidad nueva. Y esto, Vicente, pues está a todas luces. Se ve y está esta falta de diálogo, el rompimiento